Muy buenas tardes, estamos felices de acompañarles una vez más y saber que están bien. En esta ocasión continuamos con la serie Los Testigos de Jehová. Y el texto que vamos a ver hoy, el tema que hemos de ver lo hemos titulado Jehová el que fue traspasado. Jehová el que fue traspasado. El texto lo tenemos en Zacarías capítulo 12 y versículo 10. Zacarías 12, 10. Dice así la palabra de Dios. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. De paso, este tiene su relación con el texto de Cristo el primogénito. Si ustedes leen los versículos anteriores, notarán que el que viene hablando es Jehová. Por leer algunos, nomás ustedes pueden leerse todo del 1 hasta el 9. Leamos el 8. Dice, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil. En aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, que viene hablando de Jehová. Y entonces dice en el 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí. ¿Quién está hablando? El mismo Jehová, que viene hablando en los versos anteriores. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Aquí está hablando Jehová, pero lo llamativo, lo curioso del asunto es que se refiere a sí mismo como alguien que fue traspasado. Mirarán a mí, a quien traspasaron. Este Jehová es el Hijo unigénito de Dios, el primogénito. Es Jehová el Hijo. Este es otro tema que estudiamos en otra serie, donde estudiamos los dos Jehová. En verdad, ustedes van a encontrar en la Biblia que se llama Jehová tanto al Padre como al Hijo como al Espíritu. Pero ese es otro tema que estaremos viendo en esta serie. ¿Ok? Pero el Jehová del que se está hablando aquí es el Hijo. ¿Cuál es el punto? Bueno, que les decía, lo llamativo es que es Jehová quien dice aquí, mirarán a mí a quien traspasaron. Entonces, si van a mirarse al Jehová que fue traspasado, entonces, ¿cómo se le está llamando al Hijo de Dios? Vaya, ¿quién fue el que fue traspasado? El Hijo, no el Padre. ¿Ya? El que fue clavado. Vamos a ver, les decía en otro video anterior, que fue en la cruz. Pero por ahora dejémoslo allí. El que fue clavado en ese lugar fue el Hijo. Ese fue el que fue traspasado. Sus manos fueron traspasados, sus pies fueron traspasados por clavos. Pero el asunto es que quien dice aquí que fue traspasado, refiriéndose a sí mismo, es Jehová. Lo que nos indica que la Biblia llama a ese traspasado Jehová. Por lo tanto, la Biblia llama al Hijo de Dios que fue traspasado Jehová, no solo al Padre. Pero lo interesante de este texto es cómo lo vierte la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Porque miren cómo dice.
allí mismo en Zacarías 12:10, dice así: y ciertamente derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de favor y súplicas. Y ciertamente mirarán a... ¿Qué es seguir? Ok, aquí dice, ciertamente mirarán a aquel a quien traspasaron. ¿Ven el cambio? No mirarán a mí a quien traspasaron, sino mirarán a aquel a quien traspasaron. Esto lo hicieron los traductores de la Nuevo Mundo para que de ninguna forma el texto diga que quien fue traspasado se llama Jehová también. Y la única forma de hacer eso fue cambiando la palabra mí o a mí por aquel. Ya no se refiere a mí, ahora se refiere a otro. ¿Captaron el punto? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cómo manipularon allí la traducción? Pueden verlo aquí, aquí donde está marcado con rojo, la palabra aquel, en vez de a mí. Esta es la Nuevo Mundo, la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras de los Testigos de Jehová. Ok. Ahora la pregunta. Lo que va a definir aquí, ¿a quién se está refiriendo? Si al Padre o al Hijo, es el término a mí o a aquel. Si lo que dice el texto bíblico es mirarán a mí y el que viene hablando es Jehová, bueno, que el que viene hablando a Jehová, eso nadie lo discute, ni ellos mismos. Pero si el término es a mí, entonces Jehová dice que él fue traspasado. Y como el Padre nunca fue traspasado, obviamente el traspasado aquí fue Jehová el Hijo. Si el término a traducir es aquel, o sea, la forma correcta de traducir el vocablo es a aquel, entonces este texto para nada está diciendo que Jehová fue traspasado, sino que Jehová está hablando de otro que fue traspasado. ¿Quién define si se usa aquí a mí o a aquel? La palabra en hebreo. Simple y sencillo, aquí no hay ninguna complicación. ¿Cuál es la palabra utilizada en el hebreo para este texto aquí? Es la palabra ele. Ele. Es la palabra hebrea. Ele. Pueden verlo aquí mismo, en la notita que tengo ahí arriba en el texto. Esta es la palabra hebrea. Ele. ¿Logra verse? Sí. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Bueno, quisiera invitarles a que veamos esta misma palabra traducida por la misma traducción del Nuevo Mundo en otros textos. La palabra ele, a ver qué significa ele en hebreo, en la misma versión que aquí traduce a aquel, ¿verdad? Veamos algunos ejemplos. Isaías 45:22, aquí está la misma palabra. Isaías, ¿me captan lo que quiero hacer? Lo que necesitamos definir aquí es si la traducción correcta es aquel o a mí. Isaías 45:22. Y para seguridad de los amigos testigos de Jehová que pudieran alguna vez estar viendo este video, entonces vamos a utilizar la propia traducción Nuevo Mundo. Isaías 45:22, les dije, ¿verdad? Ok. Dice así: diríjanse a ele, en el hebreo, ¿verdad? Ahora aquí dice, diríjanse a mí y sean salvos todos ustedes
que están en los cabos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Diríjanse a mí. Si la traducción correcta de Ele debe ser aquel, aquí como debería decir, diríjanse a aquel y sean salvos todos ustedes. Pero lo que dice es diríjanse a mí. ¿Pueden verlo aquí? A ver cómo sostengo esto. Aquí está, lo que está marcado ahí. Es la misma palabra en el hebreo, pero aquí traducida como a mí. ¿Ok? Isaías, el mismo Isaías, capítulo 6. Ahí hay otra vez la misma palabra en el hebreo. Y el versículo 6. Podemos leer el 5 para que entendamos de quién está hablando. Dice, y procedía a decir, ay de mí, Isaías, ¿no? Pues puedo darme como reducido a silencio, porque hombre inmundo de labios soy, en medio de un pueblo inmundo de labios estoy morando, pues mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos mismo. ¿Viene hablando quién? Isaías, de todo lo que le iba pasando, ¿verdad? Entonces dice el 6, ante eso, uno de los serafines voló a mí, otra vez, Ele. Uno de los serafines voló a mí, y había en su mano una brasa relumbrante que con tenazas había tomado del altar. Otra vez, mí, aquí está la misma palabra, y traducida correctamente como a mí. Bien. Otra vez donde aparece entre muchas otras, ¿ok? Pero le estoy dando solo algunos. 31 del mismo Isaías. Isaías 31, 4. 31, 4. Dice, porque esto es lo que me ha dicho Jehová. Lo que le ha hecho Jehová ¿a quién? A mí. ¿Ok? Del que está hablando. Esto es lo que me ha dicho Jehová. Otra vez, la misma raíz, L, que no vamos a mostrarla cada vez, es lo mismo. Pueden conseguir una, les aconsejo a los que estén viendo esta serie que se compren una versión de la Nuevo Mundo para que puedan ir siguiéndome y no tener yo que enseñarles cada vez para ahorrar tiempo. Esto es lo que me ha dicho Jehová. Igual, la misma palabra, la misma raíz, y traducida correctamente aquí. En el 31:16, 36:16 del mismo Isaías, 36:16, dice, no escuchen a Ezequías, porque esto es lo que ha dicho el rey de Asiria. Háganme una capitulación y salgan a mí, y coma cada cual de su propia vid y cada cual de su propia higuera, y beba cada cual el agua de su propia cisterna. Otra vez, mí. Es la misma palabra traducida correctamente aquí como mí. En 37:28, 37:28 del mismo Isaías. Y tu sentarte quieto y tu salir y tu entrar conozco bien, y tu excitarte contra mí, porque el excitarte contra mí y tu rugido han subido y entrado en mis oídos, y ciertamente pondré mi garfio en tu nariz y mi freno entre tus labios, y realmente te conduciré de vuelta por el camino por el cual has venido. Aquí otra vez se utiliza el término mí, 2 veces. ¿Ok? Es el mismo vocablo, ele. Volviendo entonces a Zacarías
Zacarías 12:10. Vean lo curioso. Si cada vez que aparece el término LE se traduce como mi, ¿cómo debe traducirse cuando aparece en Zacarías 12:10? Pues igual. Pero traducirlo igual, ser consistentes con lo que vienen traduciendo, echaría por tierra la doctrina de los testigos de Jehová de que al Hijo jamás se le podría llamar Jehová, porque solo hay un Jehová para ellos. Entonces, de alguna forma, algo hay que hacer para que lo que ese texto dice, que Jehová dice que Él mismo fue traspasado, entonces hay que cambiarle algo. Y que lo que lograron en su imaginación cambiarle aquí, ese término. Cambiar a mí por aquel. Ahora ya el texto dice totalmente otra cosa. Ya Jehová nos está refiriendo a sí mismo. La palabra aquel en hebreo es la palabra dak. Dak. Según el diccionario hebreo, en la página 138, el número 1791, los que buscan o gustan buscar las palabras hebreas por número 1791. Esta palabra, de los números Strong me refiero, en la diccionario Strong, la página 30, término número 1791, es la palabra aquel, que viene del hebreo dak. Dak. Para nada aparece dak en Zacarías 2:14. Quiero decir 12:10. Para nada, en lo absoluto. O sea, no hay ninguna razón para insertar en Zacarías 12:10 aquel, porque la palabra hebrea dak, que significa aquel, no se asoma ni a kilómetros a ese texto. ¿Ok? Esta palabra dak la encontramos en muchos lugares. Por darles un ejemplo, Esdras 5:16. Esdras 5:16. Vamos a buscarla aquí mismo, en la Nuevo Mundo. Y dice: cuando ese Sesbazar vino, él colocó los fundamentos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora está siendo reedificada, pero no ha quedado completa. Cuando ese, sinónimo de aquel, ¿okay? Aquí es la palabra dak, aquel o este o ese, y aquí está traducido correctamente, ese, en la Nuevo Mundo, pero bueno, puede verse aquí lo que está marcado allí. Allí sí es correcto porque la palabra en el hebreo es dak, pero no así en Zacarías 12:10. ¿Ok? Otro ejemplo está en el capítulo 4 mismo de Esdras y el versículo 13. Dice: ahora sepa el rey que si esta ciudad se reedificara y sus muros se terminaran, ni impuesto, ni tributo, ni peaje darán, y causará pérdida a las tesorerías de los reyes. Aquí el término es esta, otra vez. Aquella, ¿está bien? Aquella, esa. ¿Ok? Esta, aquella, esa. ¿Por qué? Porque el término hebreo aquí es dak. Pero, repito, nada que ver ese término en Zacarías 12:10, porque el hebreo de Zacarías 12:10 es ele. ¿Ya? Mí, yo, a mí. Es claro el texto, claro lo que hicieron los traductores del Nuevo Mundo en ese texto y el propósito por el cual hicieron el cambio. Entonces lo que debemos entender aquí es que quien fue traspasado, que fue nuestro Señor Jesucristo, a Él el Antiguo Testamento lo llama Jehová. Mirarán a mí, dice Jehová, a quien traspasaron. ¿Ok? ¿Claros? ¿Preguntas? ¿Pueden explicar el texto a otro? ¿Sí? Fácil, sencillo, no es nada complicado. Pero una sola palabra cambiada altera todo el significado de la Escritura.
¿Ok? Entonces, Jesucristo es Jehová. No estamos diciendo que Jesucristo es el mismo Padre, es que el Padre también es Jehová. ¿Ok? Y el Espíritu Santo también es Jehová, pero eso es asunto de otro tema que estaremos viendo en estas series. Que Dios les bendiga mucho y dejamos la explicación breve de este texto, que no tiene mucho más que explicar, porque es sencillo lo que allí sucedió. Hasta aquí.